Ya, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a realizar el tema de geometría analítica, haciendo un repaso de todos los temas que contempla justamente este capítulo, ¿no? La recta, la circunferencia, la parábola y la elipse. Vamos a hacer un resumen, por supuesto, ¿no? A ver, con respecto a la recta, se supone que vamos a realizar todo en el plano cartesiano. Entonces, eh, la primera formulita que nosotros realizamos para hacer las operaciones es la distancia entre dos puntos. Ya tienen sus coordenadas, ¿no? Tenemos un punto A y un punto B. El punto A tiene sus coordenadas y el B también. La distancia entre A y B es la longitud del segmento de recta y se calcula mediante esa formulita. Distancia al cuadrado es la suma de los cuadrados de la diferencia de ordenadas y de abscisas respectivamente. ¿Ya? Otro. Punto medio de un segmento. Nuevamente tenemos dos puntos que definen un segmento, tienen sus coordenadas y queremos calcular las coordenadas del punto medio de ese segmento. Como ustedes sabrán, la primera componente del punto M, que es punto medio, o sea, X, es la semisuma de las abscisas de A y B. Así como si queremos calcular la coordenada Y, es la semisuma de ordenadas de los puntos A y B. Ya. Si no lo tienen, tómenlo captura, porque y si lo tienen, bueno, en fin, ¿no? Pueden comparar nada más las formulitas. ¿Ya? Siguiente. División de un segmento en una razón dada. La razón que he colocado es M entre N. Por ejemplo, tengo un segmento AB y tengo un punto P que divide al segmento AB en dos partes, AP y PB, cuya razón de longitudes es M y N. M es a N o al revés, N es a N, ¿cierto? Y queremos calcular las coordenadas de ese punto, conociendo, obviamente, las coordenadas de A y B y de la razón dada. Entonces, para calcular, por ejemplo, la coordenada X del punto P, en la fracción, en el denominador se coloca la suma de M y N, ¿no? Cuya razón ya sabes quién es. Luego, la primera componente de A se multiplica con N. Luego, la primera componente de B se multiplica por M. Ahí está. O sea, esos productos se repiten tan igual para ya la ordenada Y. Lo que se trata es de calcular las coordenadas del punto P conociendo las otras coordenadas y de la razón dada. ¿Ya?
Entonces, lo mismo que se repite para X, se repite para Y. Repito. La primera componente de A se multiplica con M. La primera componente de B se multiplica con M. Y ambos se suman y se divide entre M más C. Se hace lo mismo para hallar la ordenada del punto P, igualito, bajo el mismo sistema. Veamos ahora el ángulo de inclinación y la pendiente de una recta. Cuando una recta corta a los ejes, tanto a la abscisa como a la ordenada, va a formar un ángulo. Pero el ángulo de inclinación siempre se mide con respecto al eje de las abscisas, o sea, a la horizontal. Y se mide en sentido antihorario. Por ejemplo, alfa es un ángulo agudo. Teta es un ángulo obtuso. Entonces, tanto alfa y teta son ángulos de inclinación de las rectas en un sistema de plano cartesiano. Entonces, ¿cómo se define la pendiente? La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación. Nada más. Así se define la pendiente de una recta. La tangente del ángulo de inclinación. Por ejemplo, vamos a hallar la pendiente de esta recta y la pendiente de esta recta. Vamos a definir a M como la pendiente de una recta. Entonces diremos aquí, la pendiente de esa recta es la tangente de teta. Pero como teta es un ángulo obtuso, su tangente va a ser negativa. Entonces diremos que la pendiente es negativa. Puede salir un medio, raíz de 3 sobre 2, pero negativamente, ¿no? Menos 4, menos 3, 5, menos 3 quintos, qué sé yo. En la otra, la pendiente va a ser la tangente de alfa. Como alfa es agudo, su pendiente es positivo. Entonces diremos que esa pendiente es positiva. Nada más. ¿De acuerdo? Así se define el ángulo de inclinación y la pendiente de dicha recta. Ahora repasemos lo que es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es una ecuación con dos variables, lineal, por supuesto. Siempre se expresa en forma general como AX más BY más C igual a 0. Si queremos calcular
la pendiente de la recta, conociendo la ecuación, se puede determinar como menos A sobre B. ¿Quién es A? A es el coeficiente de X y B, coeficiente de Y. En su pendiente se calcula menos A sobre B. No hay necesidad en este caso de dibujar a la recta y ubicar el ángulo de inclinación y aplicar la tangente. No hay necesidad. Con solo conocer esta ecuación ya puedo saber la pendiente. Ahora, ¿cómo puedo conocer también la pendiente de una recta? Conociendo dos puntos de una recta. Si conozco este punto de coordenadas x1 y y1 y otro punto distinto de coordenada x y y2, entonces así se calcula la pendiente. La diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Pero no en cualquier orden, ¿eh? Tenga mucho cuidado. El orden lo he tomado de esta forma. x2 menos x1, luego y2 menos y1. O sea, fíjate bien acá. ¿Ya? Se hace la diferencia. Primero, la diferencia es con la ordenada. Luego la diferencia con las abscisas. El orden es importante, porque si no se respeta el orden, entonces la pendiente te puede salir o positiva o negativa, dependiendo cómo hagas la diferencia. Y obviamente no te va a salir el resultado que estás buscando. Por eso tengan mucho cuidado. Fíjate el orden, y2 menos y1. El otro, x2 menos x1. ¿Ya? Esto es cuando quieras calcular la pendiente conociendo dos puntos que pertenecen a dicha recta. Un par de propiedades. Si las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Si las rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es menos 1. Bien, y para terminar la parte de la recta, vamos a dar una formulita para hallar la distancia de un punto a una recta exterior. Aquí tengo una recta y tengo su ecuación. Exteriormente está el punto P de coordenadas x0 y y0. Y D es la distancia del punto a la recta. O sea, es una perpendicular. Así se calcula la distancia. Una fracción. En el denominador sumas los cuadrados de A y B. A cuadrado más B cuadrado. En el numerador pone valor absoluto. Todo esto es la ecuación de la recta. Pero ya no lo vas a poner X. Le vas a poner la abscisa de P, X0. Luego la abscisa de, perdón, la ordenada Y del punto P. Acá lo reemplazas. Ve donde ves X le pones X0. Donde ves Y le pones Y0. Y le sumas. Si todo esto te sale negativo, lo vuelves positivo porque es una distancia. ¿Ya? Entonces, esa es la distancia de un punto a una red. Ya. Ahora veamos lo que concierne a una circunferencia. Como resumen nada más, ¿no? No voy a definir la circunferencia y todo ello obviamente sea una clase, ¿no? De frente vamos a la ecuación de la circunferencia en el plano cartesiano. Por ejemplo, la primera ecuación se denomina ecuación canónica cuando la circunferencia tiene su centro en el origen de coordenadas. Entonces, P es un punto de la circunferencia que cumple esta ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? De la distancia entre dos puntos para calcular el radio. Mira, esta distancia r cuadrado
es x menos 0 cuadrado más y menos 0 cuadrado. O sea, te da esta ecuación. Es la más simple porque el centro es 0, 0. Ahora, ¿qué pasa si el centro es HK? O sea, si tú trazas acá una perpendicular, hay H unidades en la abscisa, medidas, por supuesto, desde el centro, y K unidades vertical, medidas desde el centro. Horizontal, vertical. Primera componente, segunda componente. Su centro, HK. Ahora el punto sigue siendo un punto del plano. Entonces, ¿cómo sale esa formulita o esa ecuación? Simplemente distancia entre dos puntos. La primera formulita que hemos visto. En borrador. Distancia entre P y C. Ya, R cuadrado, esa es la distancia cuadrada, es X menos H al cuadrado más Y menos K cuadrado. Ahí está. Le dicen ecuación ordinal. O sea, la ecuación que tiene su centro en un punto que es distinto al origen de coordenadas. Entonces tenemos dos ecuaciones para la circunferencia. No se olviden que la circunferencia es un conjunto de puntos donde todos dichos puntos equidistan de un punto fijo que está en el plano llamado C. A esa distancia constante se le llama radio. Muy bien, pasemos ahora a la parábola. ¿Cómo se define la parábola? A ver, vamos en borrador. Ya. Acá tengo un plano cualquiera. Acá tengo una recta y un punto fijo. Entonces, en el plano hay una infinidad de puntos que cumplen esta propiedad. Que la distancia de esos puntos a una recta exterior y a un punto fijo del plano son iguales. Resulta que hay una infinidad de puntos que cumplen con esa condición. Entonces, si tú comienzas a unir esos infinitos puntos que cumplen esa condición, se va a formar una línea curva simétrica, así, llamada parábola. ¿Te das cuenta? Así se define la parábola. También se dice que es un lugar geométrico en la cual todos los puntos tienen esa propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? La distancia de un punto. Esa línea curva es igual entre la distancia del punto a otro punto fijo del plano llamado foco y a una recta llamada directriz. Por esa razón, lo voy a colocar acá, pero no escribiendo, sino haciendo una pequeña definición. Chequea. Distancia del punto P a la recta directriz D debe ser igual a la distancia del punto P al punto fijo coplanar llamado foco. ¿Ya? Entonces, bajo esos términos se define a la parábola. Pero obviamente no es un solo punto, ¿no?
Son infinitos puntos, así como P, que cumplen esa condición. Ya. Entonces, a esta recta se llama directriz. Esta recta perpendicular a la directriz se llama eje focal. Y nótese que si son perpendiculares, el producto dependiente es n-1. Ahora, vemos que por el foco, voy a colocar algunos elementos nada más que voy a trabajar. Por el foco pasa un segmento perpendicular al eje focal, determinando un segmento LR. Ese segmento LR se denomina lado recto. ¿Ya? Lado recto. Ahorita vamos a ver sus medidas. ¿Ya? Tenemos el foco, el lado recto, el eje focal, la directriz. Y esa propiedad que la distancia del punto al foco es la misma distancia del punto a la directriz, ¿no? Ahí está. Entonces, el vértice, que ahorita lo estoy mencionando, el vértice es también un punto de la parábola y debe cumplir ese requisito. ¿Cuál es ese requisito? Que la distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice a la directriz. Y a esa distancia se le llama P. P viene a ser, para nuestro caso, parámetro. Puede ser positivo o negativo, dependiendo para dónde se abre la parábola. El lado recto es un segmento. Se prueba que es 4 veces el parámetro. Ahí está. Entonces, estos son los elementos mínimos que hay que conocer como definición de una parábola. Ahora vamos a asociar esta parábola con el sistema de plano cartesiano. Ustedes ven acá el plano cartesiano XY de origen de coordenadas 0, 0. Y en el primer caso tenemos las parábolas que se abren para arriba o para abajo. También se dice cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Podemos también decir que la parábola tiene su eje focal paralelo al eje de ordenadas. Cuando el eje focal es paralelo al eje de ordenadas, pues obviamente se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. El vértice de la parábola siempre por siempre se representa por HK. Siempre. Así como el centro de la circunferencia es HK, entonces para no perder la costumbre también se hace con la parábola. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de la parábola. Se dice también parábola vertical. Entonces, es x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. Así es cuando se abre hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se abre hacia arriba, se considera el parámetro mayor que 0.
Y cuando se abre hacia abajo, el parámetro es negativo. Eso se puede expresar en la ecuación, ¿no es cierto? Mira al costado. Al costado tenemos una ecuación simple de la parábola. ¿Por qué es simple? Porque el vértice ya no está en HK, está en 0, 0. Y si tú reemplazas acá en la ecuación general, de acá, H0, K0, ya tienes solamente eso, X cuadrado 4PY. Esta ecuación es para cualquiera de las dos. Profe, ¿pero en qué se diferencia? En el signo nada más. ¿No es cierto? Por ejemplo, el de arriba puede ser una ecuación así. Mira. Y el de abajo puede ser así. ¿Ves? Entonces, si es negativo, date cuenta que se abre hacia abajo, y si es positivo, se abre hacia arriba. ¿De acuerdo? Acá. Se va a trabajar con estas dos parábolas. Esta es la parábola cuyo eje focal paralelo al eje Y. Ahora veamos lo contrario. Aquí. La parábola tiene ahora su eje focal paralelo al eje de abscisas, paralela al eje X. En el primer caso, obviamente, tenemos cuando coincide el eje focal con la recta X, ¿no es cierto? En forma general, ahora va a ser al revés. Ya no va a ser X menos H cuadrado, sino lo que va a ser acá es Y menos K elevado al cuadrado. Eso es 4P X menos H. Se cambia nada más la posición de Y menos K por X menos H. Ahí está. Eso es cuando el vértice es HK. ¿Qué pasa si el vértice es 0, 0? Es más simple. Y al cuadrado igual a 4P X. ¿Se das cuenta? Es más simple. ¿Ya? Ahora, nuevamente podemos afirmar que si P es menor que 0, se abre a la izquierda. Y si P es mayor que 0, se abre hacia la derecha. ¿Ejemplos? Bueno, por ejemplo, en el primer caso podría ser Y cuadrado 7X. Así. Y el otro podría ser Y cuadrado menos 4X. ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ya tenemos entonces todo lo concerniente a la parábola. Pero no te olvides de sus propiedades, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Recordando un poco. Esta parte que ves acá también es importante. La distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice al edificio. Valen P cada uno. El lado recto también tenga en cuenta eso. ¿Ya? Ya. Ahora hablemos del elipse. Ahí está la elipse. He escrito ahí una pequeña definición, ¿no? Cuando dice lugar geométrico, se refiere a un conjunto de puntos, en este caso coplanares, o sea, puntos del plano, que cumple un requisito. La suma de las distancias de un punto de esa elipse
hacia otros dos puntos del mismo plano es una constante. Vamos a hacer una breve explicación. Este conjunto de puntos que forman la elipse, uno de los puntos, voy a hacer que cumpla la propiedad. Tenemos acá una recta donde se ubican V1, V2, que son extremos de la elipse, que se llaman vértices, y tenemos dos puntos fijos que se llaman focos. Acá está señalado, ¿ya? Y entonces P es un punto móvil, o sea, es un punto que puede estar en cualquiera de esos puntos de la elipse. O sea, cuando digo punto móvil se refiere a que ese punto puede estar a lo largo de la curva. Entonces, ¿qué sucede? Ese punto cumple una propiedad. Veamos la propiedad. La distancia del punto P hacia el punto fijo F1, que es el foco, es D1. Y la distancia de P al foco 2 es D2. Entonces, la suma de esas distancias es una constante. Por decir, D1 más D2 vale 8 metros. Será D1 más D2 8 metros. Así el punto esté acá. O esté en el extremo V1. O esté en el extremo V2. O está por abajo. No importa. Es una constante. Ahí está. Y D1, D2 van a sumar 2A. Esa es la constante. Ustedes dirán, ¿qué cosa es 2A? 2A es la longitud de ese segmento V1, V2. ¿Y quién es V1, V2? Son los vértices. Ahí está señalado ahí, ustedes pueden ver al lado derecho. Es la longitud del eje mayor. ¿Ya? Así se define la elipse. La suma de las distancias de un punto de esa curva es una constante. Y esa constante inamovible es la distancia de vértice a vértice. En este caso se denomina longitud del eje mayor. Ahora vamos a ver algunos elementos de la elipse, ¿no? Mira, acá abajo está señalado. Eje mayor de B1 a B2, o sea, V1, V2. El eje menor, la perpendicular, de B1 a B2. Es el eje menor. El eje focal va de F1 a F2. Y tiene un valor, ¿no? 2C, 2B, 2A. Ah, interesante. O sea que, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Pero lo voy a poner de todas maneras. Son términos y distancias útiles. Por ejemplo, acá. La distancia de C, que es el centro, hacia F1 es la misma distancia del centro de F2. Y el eje menor de la elipse, se representa por 2B. Y B me representa la longitud del semieje menor. ¿Y quién es 2A? Es toda la distancia que hemos visto, de vértice a vértice. Entonces, ustedes se dan cuenta, ahí te lo voy a decir después. Foco, centro, ya listo. Elementos básicos de la elipse. Ahora, lado recto. El lado recto es LR, que tiene su simétrico en el otro lado. Es una perpendicular al eje mayor. Por supuesto, es un segmento. ¿Ya? Un segmento. Ya. Entonces, fíjense los elementos, ¿no? Que vamos a trabajar nosotros. Ahora, finalmente,
como penúltimo dibujo, tenemos acá, ya con esto ya creo que vamos a determinar el solucionario de los problemas. Por ejemplo, V1, V2 es la distancia del eje mayor. Y el centro, que se representa siempre por C, está acá. El centro va a tener coordenadas HK, pero en el plano cartesiano. Foco 1, foco 2, fíjate la distancia CC. Eje menor, B, B, o sea, 2B. Y recuerda que este puntito, P, era un punto de la elipse. Recuerda que la suma de esas distancias, ¿te acuerdas? Era 2A. Muy bien. Entonces, si PF1 más PF2, la suma debe ser 2A, eso quiere decir que la distancia de P al foco 1 debe ser A, y la distancia de P al foco 2 debe ser A. Ah, claro, ¿no? Y acá se está formando un triángulo rectángulo, que va a ser muy útil para resolver los problemas. Es el famoso triángulo rectángulo, en la cual tenemos el semieje mayor, semieje menor, y la distancia focal. Esa es la relación pitagórica que existe. El lado recto se va a calcular como 2b cuadrado sobre A. ¿Ah? No necesitas dibujar el lado recto, al menos que se necesite para el dibujo. Te van a pedir solamente la longitud del lado recto. Muy bien. Y ahora vamos a la ecuación de la elipse en el plano cartesiano. Ya estamos. Tenemos a la elipse cuyo centro, ojo, cero, cero, en el origen de coordenadas. Y en el otro, también. En los primeros casos, se alarga horizontalmente y en la otra se alarga verticalmente. Ya. Cuando se alarga horizontalmente, ustedes saben que esa longitud A pertenece al eje mayor. Entonces acá hay una cuestión de mnemotecnia, ¿no? Fíjate. ¿Cómo recordar las ecuaciones de la elipse? De todas maneras, esa suma de razones me tiene que dar 1. Entonces, en la primera va un x cuadrado. Y acá un y cuadrado. ¿Qué va debajo de x cuadrado? Chequea. Tú sabes muy bien que los semiejes están posicionados así. Esto ya debe ser de memoria para ti. ¿Está bien? De memoria. El A se asocia con el mayor y el B con el menor. Entonces, quiero que te des cuenta. Ahí notas claramente que el A está sobre el eje X. Y como A es mayor, X es mayor. Entonces, acá le vas a colocar A elevado al cuadrado. Y en el otro lo que queda, ¿no? Lo que queda es B elevado al cuadrado. Esa es la primera ecuación.
acuerdo? Y en la segunda se intercambia. ¿Por qué se intercambia en la segunda? Se intercambia por la misma razón, ¿no? Ahora la elipse se alarga verticalmente. Esto no va a cambiar. El x cuadrado se mantiene. X al cuadrado. Acá vas a tener y al cuadrado. Ahora, chequea. En X está B, ¿sí o no? Está el eje menor B, entonces le vas a colocar B, pero B al cuadrado. Nada más. Y en el Y, ¿quién está? O sea, en el eje de ordenadas, está A, entonces le colocas A cuadrado, por eso está intercambiando. Nada más. Ese detalle tienes que darte cuenta. ¿Ya? Ya. Ahora, la ecuación de la elipse con centro en HK. Acá está ya lo puse. Ahora vas a utilizar X menos H. Siempre estás usando X menos H. También estás usando Y menos K. Es lo mismo que la primera y segunda. Por ejemplo, ¿por qué en vez de... ¿Por qué coloco A cuadrado debajo de X menos H? Justamente porque el eje mayor es paralelo al eje X. Ah, ¿y por qué acá abajo, debajo de Y va A? Porque el eje mayor es paralelo al eje Y. Nada más, mayor con mayor, menor con menor. Ahí está. Ahí tenemos entonces las ecuaciones de la elipse en el plano cartesiano. ¿Está bien? Ya con esto ya hemos repasado prácticamente toda la parte de geometría analítica. La idea es practicarlo, ¿no? Resolver ejercicios y obviamente deducir la solución de un problema. Vamos a desarrollar entonces los problemas, ¿ya? A ver. Vamos con la primera. En la figura, ABCD es un paralelogramo. Te dan como dato AN, ND son iguales, CM igual a MN igual. La coordenada de A es 1, 4. Esta es la coordenada de A. La coordenada de B, 7, 8. Coordenada de D, 5, 6. Te piden calcular la longitud de DM. Para empezar, puedo calcular la coordenada de N, que es el punto medio del segmento AD. Coordenada de N. Veamos, abscisa 1 de A, abscisa 5 de D. 1 más 5, 6, la mitad 3. Ordenada 4, ordenada 6, semisuma 5. Y allá tengo las coordenadas de N. Para hallar las coordenadas de M, me faltan las coordenadas de C. ¿No es cierto? Pero ustedes bien saben que existe una propiedad. ¿Cierto? Sí, hay una propiedad. En un paralelogramo, las diagonales
se cortan en el punto medio. Por ejemplo, aquí, el A y el C. Tengo las coordenadas de A y C. Puedo determinar las coordenadas del punto medio. ¿No es cierto? Vamos a poner a ver un A, B. Mira, tú no sabes las coordenadas, pero sí conoces la coordenada de B, que es 7, 8. Y también sabes la coordenada de D, que es 5, 6. Ahí está. ¿Cómo hallas la coordenada del punto medio de BD? Ahí está. Simplemente haces la operación semisuma. Fíjense las coordenadas de B y D, nada más. Entonces digo, pues, esto será 7 más 5, estamos con BD, 7 más 5, 12, la mitad 6. Su abscisa, 8 más 6, 8 más 6 es 14, la mitad 7. Entonces ya tengo la coordenada del punto medio. Que voy a ponerle O. Ahora quiero hallar las coordenadas de C. ¿No es cierto? Tengo el A, tengo el punto medio, pero me falta la coordenada de C. Entonces, para ello, obviamente vas a emplear la operación semisuma. El punto medio es O, su abscisa es 6. Y eso lo vas a obtener por la semisuma entre A y C. 1 más A dividido entre 2. A te va a salir 11. Hace lo mismo con 7, que es la ordenada de O. Nuevamente la semisuma, 4 más B entre 2. B te va a salir 10. Entonces ya tengo la coordenada de C. La coordenada de C, ¿no es cierto? Es 11, 10. Ahí está. Entonces coloco aquí la coordenada de C. Ahí está la coordenada de C. Ahora, como M es punto medio de MC, voy a calcular la coordenada de M. A ver, coordenada de M. Vamos a ponerle coordenada. A ver. Entre C y M, 11 más 3, 14, la mitad, 7. Luego para la segunda componente, 5 más 10, ajá, 15, la mitad, wow, 15 medios. Así sale, ¿no? Ahí está. Y como me pide la distancia de M, acá es donde voy a emplear distancia entre dos puntos. D cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de la diferencia de abscisa y ordenada. Por ejemplo, 7 menos 5 lo elevo al cuadrado. Más 15 medios
menos 6, todo elevado al cuadrado. Bueno, eso se puede desarrollar aparte. Saldría 7 menos 5, 2, 4. 9 cuartos. 25 cuartos, raíz cuadrada, 5 medios. Te sale 2,5. Esa es la respuesta al problema número 1. Se aplicó coordenada del punto medio y distancia entre dos. ¿Ah? Así es, muy bien. Vamos ahora a otro problemita, ¿ya? A ver, veamos, el siguiente. Y ahí está. Dice, en un triángulo acutángulo, ABC, la coordenada de A A, 3 menos 1, puedes colocarle acá 1, 3 como distancias, por supuesto. Esa es la coordenada de A. Luego tenemos la coordenada de B, 5, 7. Y nada más. Tenemos H, que es el ortocentro de ese triangulito. ¿Ya? El ortocentro tiene coordenada 4 menos 1. Entonces, si tú te pones a dibujar el triangulito, este podría ser una aproximación. ¿Ya? Podría ser una aproximación. ¿Ya? Ahora, puedes tú ubicar al ortocentro 4 menos 1, ¿cierto? Y fíjate, la ordenada de A también es menos 1. Interesante. O sea, simplemente prolonga un poco esta línea y llévalo para acá. Entonces, ahí será 4 en este lado, pues, ¿no? Acá 4. Esto lo podemos poner 3 si quieres así. ¿Ya? Y acá le puedes poner menos 1, ¿no? Ahí está. Ya. El H justo se encuentra aquí, miren cómo. Aquí está H. Esa es la coordenada 4 menos 1. ¿Qué te indica ello? Que esta línea AH es paralela al eje X. Ese es el detalle. ¿Está bien? Es paralela. Ya. Entonces, como AH es parte de la altura, entonces debe caer, al prolongar, debe caer en forma perpendicular al otro lado, según la teoría de la altura, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, el tercer lado
BC es una línea vertical, obligatoriamente, porque H es el ortocentro. Ah, interesante. Entonces, las coordenadas de C, sería así. Abscisa, ¿cierto? Y luego tendría una ordenada. Pero fíjate la abscisa de B, que es 5. Ah, o sea que acá va 5. Aquí va 5, mira. Claro, ahí va 5. Entonces, la abscisa de C es 5, pero no se conoce su ordenada, que le voy a llamar A. Ya, le voy a llamar A. Ya tengo entonces una aproximación de la coordenada de C. ¿Está bien? Ahora, pero dice ser H ortocentro. Solo me están pidiendo la coordenada de C. Y si tú te fijas bien, en las alternativas, todo tiene coordenada 5, entonces se está cumpliendo lo que estamos hablando. Ahora dibujemos el triángulo. Ahí está. Voy a trazar BH. Y sabes tú perfectamente que si prolongo, acá debe ser perpendicular. ¿Por qué? Porque H es ortocentro. Ah, interesante. Y H tiene también tiene su coordenada. Su coordenada de H es 4 menos 1. Esa es la coordenada de H. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se observa, voy a poner acá, se observa que la recta BH es perpendicular a la recta AC. ¿Te has dado cuenta o no? BH perpendicular a la recta AC. Luego, el producto de sus pendientes es menos 1. ¿Sí o no? El producto de sus pendientes es menos 1. Interesante. Entonces, calculemos su pendiente entonces. A ver. Ubiquemos para la recta BH. Su pendiente de la recta BH. Su pendiente. ¿Eh? Recuerda cuando tenías 2 puntos. Era diferencia de ordenadas. A ver, empieza con la 7. 7 menos 1. Luego, las abscisas. 5 menos 4. Y esto te va a resultar, a ver, pendiente 8. ¿Está bien? La pendiente es 8. ¿De qué recta? De la recta BH. Ahora veamos a la recta AC. Su pendiente de la recta AC. ¿Ya? Su pendiente va a ser, vamos a empezar con C, ¿ya? A menos 1. Y luego la abscisa sería 5 menos 3. ¿Y eso cuánto te sale? Veamos. A más 1. Y abajo te queda 2. Luego el producto
tiene que darte menos 1. O sea, 8 multiplicado por A más 1 entre 2, ese producto debe darte menos 1. Y de ahí tiene que salir el valor de A. Vamos a ver cuánto sale. Ya, sale menos 5 cuartos. Ajá, muy bien, Tomalía, ¿qué tal? Ya, entonces, te pide la coordenada de C. La coordenada de C es 5A. Y A vale menos 5 cuartos. Y esa es la respuesta del problema. Bien, chévere. Vamos a ver, siguiente problema. Uno de circunferencia. Dice, una circunferencia tiene el centro en el eje X. Observen ahí el dibujito. Jóvenes, si tiene centro en el eje X, hablemos de su coordenada. Tendrá un valor en la abscisa. Voy a llamarle B. Pero en la ordenada no tiene altura. Está sobre el eje X. Por eso que el centro es B0. Ese es el centro, la coordenada del centro. Ahora dice que la circunferencia pasa por la coordenada 0, 2 raíz de 6. Y es cierto, sí, ahí también está pasando por ese puntito, ¿ves? Ahí está. Y también pasa por el punto 5, 3. Bajo esas condiciones, haya la longitud del radio. Como ustedes bien saben, la línea que estoy trazando es el radio de la circunferencia. Le voy a llamar R y R. Esas distancias son iguales, obviamente. Entonces voy a emplear acá distancia entre dos puntos. Por ejemplo, quiero calcular R cuadrado. R cuadrado sería esta por ejemplo. Los puntos son B0 y 0, 2 raíz de 6. Entonces acá sería el cuadrado de la diferencia. Sería 0 menos B elevado al cuadrado. Más 2 raíz de 6 menos 0, obviamente, elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto te sale? Te sale R al cuadrado igual B cuadrado más 2 raíz de 6 al cuadrado, que sería 24. Muy bien. Ahora calculemos la distancia de este radio, el otro. Entonces tendríamos así. R al cuadrado
es igual, en este caso voy a empezar de B, ¿ya? De B0, ya. Sería B menos 5 al cuadrado más 0 menos 3 al cuadrado. Luego tengo R al cuadrado, desarrolla eso, sería B cuadrado menos 10B más 25. Más menos 3 al cuadrado, 9. Y esto lo tengo que igualar al de arriba. B cuadrado más 24. Y acá tiene que salir, pues, ¿no? A ver, una operación rapidísima. A ver, ¿cómo calculamos? Se va 10, creo que sale 2, ¿no? Si me equivoco, ya fui entonces. Sí, B sale 2. Entonces, si B sale 2, reemplazo arriba, donde dice R al cuadrado es igual a B cuadrado más 24, a lo cual sería 2 al cuadrado, ¿no? A ver, me he equivocado, ¿no? A ver. Sale 1, creo, ¿no? Ah, sale 1. Sí, sorry, vale 1. Pero acá sería 1. Ya pues mejor todavía. 1 al cuadrado más 24. Al ojo te sale ¿cuánto? Claro. Esa es la respuesta del problema. Nada más. Pues acá voy a poner que B sale 1. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, si te piden la ecuación de la circunferencia? Entonces, tú dices, ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Eso es igual a r cuadrado. El centro de la circunferencia se representa por hk. Y aquí está. H sería B y K sería C. Podría ser, solamente vamos a reemplazar. A ver. Mira, H es B y B vale 1. Entonces sería X menos 1 al cuadrado más, como K es 0, solamente te queda Y al cuadrado. Igual a R cuadrado, en este caso 25. Esa sería la ecuación de la circunferencia. Ya, vamos a ver otro problema. Una circunferencia con centro en la recta x más 1 igual a 0. ¿Cómo se dibuja una recta x más 1 igual a 0? Eso hacen ustedes bastante en álgebra. ¿Sí o no? Claro, el profe le dice, despeja x vale menos 1. Inmediatamente, este sería la recta x igual a 1. Perdón, x igual a menos 1. En valor absoluto, esta distancia es 1.
Dice que la circunferencia tiene centro en esa recta, en cualquier punto de esa recta. Ahora, dice que esa circunferencia es tangente en el punto menos 3,7 a una recta que pasa por el punto menos 10,0. Ah, tangente en menos 3,7, más o menos por acá arriba. A ver, vamos a suponer que este sea la circunferencia. Y este, por supuesto, por ahí está el centro, ¿no? En un punto cualquiera de esa recta X menos 1. Y entonces aparece una recta tangente en el punto menos 3,7. Menos 3,7. Ahí está. Y que además pasa por el punto, según dice el texto, por el punto menos 10,0. A ver, que pase por menos 10,0 significa que esta distancia, como distancia, vale 9. Porque el origen de coordenadas lo he colocado acá. Aquí está el origen de coordenadas. Entonces ese puntito, menos 3,7. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y obviamente tiene la letra T, ¿no? Te piden la ecuación de la circunferencia. Ya. Hay que hallar el radio y obviamente, ¿sabes qué necesito para el centro? Solo necesito la ordenada en C. Nada más, joven, mira. Ahí está el centro ahí. Ahí está ubicado el centro. El centro ya tiene a 1 de abscisa. Falta esta ordenada. Nada más y calculo el problemita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como se necesita el radio, vamos a trazar este radio aprovechando qué punto de tangencia. Aquí está R. ¿Cómo aprovecho menos 3,7? Como estamos en geometría, hablemos geométricamente, ¿no? Trázale la perpendicular. Y para que sea menos 3,7 en valor absoluto, abajo sería 2, date cuenta. ¿Sí o no? Sería 2, porque 1 y 2, 3 negativamente, está en la abscisa de la letra T, del punto T. Ahora, está quedando 7 unidades aquí. Y esta línea tiene una vertical de 7. ¿Te has dado cuenta, no? Y entonces sospechas que este triángulo es conocidísimo. Ese triángulo es notable. ¿De cuánto? De 45 grados. Muy bien. 45 grados. Y con eso, joven, ya te salió el problema. Ya con eso se trabaja. Porque mira, desde aquí hasta acá, trázale una perpendicular. Y el segmento que mide 2 abajo, proyéctalo hacia arriba. Proyéctalo hacia arriba. ¿Cierto?
Entonces vas a tener un triángulo de 45 más pequeñito acá en la parte de arriba, mira. Entonces, en ese triangulito de color amarillo, no, gris, o amarillo, vamos a poner amarillo, cateto 2, cateto 2. Como todo era 7, ahora esto va a ser 5, pues. Mira, este es 5. ¿Sí o no? Mira, 5 y 2 era 7. Ya tengo la coordenada de C. Joven, la coordenada de C, a ver. La coordenada de C, menos 1, porque el 1 está a la izquierda, C menos 1. Verticalmente, ¿cuántas unidades hay? Hay 5 unidades. Este es 5, mira. Entonces, la coordenada del centro es menos 1, 5. Entonces, esta coordenada del centro lo tienes que comparar con HK. Además, R, que es el radio, vale 2 raíz de 2. ¿Te diste cuenta, no? Entonces, la ecuación será X menos H elevado al cuadrado más Y menos K elevado al cuadrado. Esto es igual a R cuadrado. Entonces solamente tienes que reemplazar, joven, ahí nomás. H es menos 1. Entonces sería X menos menos 1, o sea, más 1. Todo elevado, a ver, de nuevo. Sería X menos menos 1 más 1, ¿no? Todo elevado al cuadrado. Más Y menos K cuadrado. K vale 5, entonces sería Y menos 5. Y eso es igual a R cuadrado. 2 raíz de 2 al cuadrado es 8. Esa vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. Así es, muy bien. ¿Ya? Ya, veamos uno más. A ver. Ahí está. Una combinación de la circunferencia con parábola. Dice, en la figura, O es el vértice de la parábola y F el foco de la parábola. C es centro de la circunferencia. El foco tiene coordenadas menos 3, 0. Ahí es la ecuación de la circunferencia. Muy bien. Entonces, del foco al vértice, el vértice está en la coordenada 0, 0, ¿no? Ahí está. 0, 0. Pero el foco tiene coordenada menos 3, 0. Entonces, voy a tomar 3 en valor absoluto. Mira acá, este es 3. Y recuerda una propiedad muy importante.
la distancia del vértice, al foco de la parábola es P. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Directriz, parábola, foco, ahí está el eje focal, este es el vértice, este es P, joven. ¿Y P qué es? Ahí está, mira, O vértice, F foco, 3 unidades es el parámetro. O sea que el parámetro vale 3. Ah, ya, interesante. Entonces aquí el parámetro es 3. ¿Está bien? El parámetro es 3. Muy bien. Ahora, su ecuación de la parábola es, fíjate que la parábola se abre para la izquierda y el vértice está en 0, 0. Vamos a retroceder un poco para ver la teoría. Ahí está, mira, mira, mira. ¿Ves? Y cuadrado 4px. Esa es la ecuación de la parábola. Pero si se abre para la izquierda es negativa. Claro. ¿Ya? Entonces veamos acá. Ahí está. Veamos su ecuación. Es y cuadrado. ¿Bien? Aquí es igual 4px. ¿No es cierto? Ya. Ahora vamos a reemplazar. Y cuadrado igual. P vale 3, pero profe, se ve para la izquierda. Entonces, si P vale 3, 4 por 3, 12, sería menos 12x. Esa es la ecuación de la parábola. Ahora. El punto P pertenece a la parábola. Si ubico las coordenadas de P, ¿de acuerdo? Lo reemplazo en la ecuación y obtengo la solución del problema. Porque me pide la ecuación de la circunferencia. Ya, entonces, hay que ubicar las coordenadas de P. Profe, ¿cómo se ubica la coordenada de P? Ya, el siguiente método. Acá tenemos un triángulo equilátero. Vamos a llamarle 2A a su lado. ¿Sabes? Mira. 2A y este radio 2A. Fíjate, ¿eh? Ah, interesante. 2A. Le trazo la altura. Estamos en un equilátero. Y debe caer en el punto medio. A. Acá está, mira. A. Y por triángulo notable, 2A y A, ¿esto vale cuánto? Claro, muy bien. A raíz de 3. Entonces, a ver, jóvenes, cachimbos, ¿cuál sería la coordenada de P? Ojo, A debe ser negativo porque va para la izquierda. ¿Está bien? A más 3, pero negativamente. Negativamente. O sea, menos paréntesis A más 3. Punto y coma. Altura
Altura es a raíz de 3. Ya tengo la coordenada de P. Muy bien. Entonces, si ya tengo la coordenada, este punto lo reemplazo en la ecuación de la parábola. ¿Ya? La ecuación es y cuadrado igual a menos 12. ¿Ya? ¿Quién es y? Es a raíz de 3. Entonces sería a raíz de 3 al cuadrado. Y eso es menos 12 por x. Pero x vale menos paréntesis a más 3. Siga, siga. ¿Cuánto sería ahí? 3a cuadrado. Y eso es igual, menos por menos más 12 que multiplica a más 3. Sácale tercio. ¿Qué te queda? Te queda a cuadrado igual 4, ¿sí o no? 4a más 12. ¿Qué opinas? Ya, haz para simple, ya como quieras. A cuadrado menos 4a menos 12 igual a 0. A 6 y 2, ¿sí o no? ¿Pero dónde va menos? En el 6, profe. Ya pues, tú mueres ahí. ¿Cuánto vale A? A. ¿6 o no? Claro. Si A vale 6, a ver, jóvenes, dime las coordenadas del centro. A ver. La coordenada del centro, 2a y 3. ¿Cuánto sería? Como a vale 6, 2 por 6, 12, 15, pero negativamente. Menos 15, 0. Muy bien, está menos 15, 0. Muy bien, Tomaida. Ya tengo la coordenada de C. Joven, tú sabes que esa coordenada del centro, menos 15, 0, eso es HK. Pero falta el radio. ¿Cómo hallo el radio? Profe, el radio vale 2A. Entonces, ¿cuánto es? Pues, si vale 6, sería 12. Al toque sale champeando, nomás mira las alternativas, sin necesidad de resolverlo. ¿Ya se dieron cuenta o no? Ya, ahora, completemos pues lo formal. X menos H al cuadrado. Entonces sería X menos H al cuadrado. Más Y menos K al cuadrado. ¿Eso cuánto vale? R al cuadrado. Ahora solo reemplazo. X. Pero como H vale menos 15, sería X más 15. Todo al cuadrado. Más Y menos K. K es 0. Entonces Y cuadrado nada más. Igual al radio al cuadrado. 12 al cuadrado, 140. Ya, ahí está la respuesta.
Muy bien, Josué. Chévere. Ya. Entonces, vamos a otro problemita. ¿Ya? A ver, otro problema. Dice, el punto T33 es un punto de tangencia de la circunferencia. Vamos a poner aquí entonces 33. Tenemos la ecuación de la circunferencia. Joven, al toque nomás. De la circunferencia. Mira la ecuación de la circunferencia. X menos H. H vale 1, al toque nomás. Para la circunferencia. Y menos K. K vale 1. O sea, el centro de la circunferencia es 1, 1. ¿Está bien? Es 1, 1. Y encima su radio, tú sabes que R al cuadrado es igual a 8. Claro. Entonces su radio valdría, raíz de 8 vale 2, raíz de 2. ¿Está? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Ya. V es el vértice de la parábola. El eje focal es el eje X. El punto P tiene una coordenada de 7, 2. Esa es la coordenada de P. Hay la ecuación de la parábola. Ya. Solo necesito ubicar al vértice para luego proponer la ecuación de la parábola. Entonces, ¿cómo hago, profe? Ya, un borradorcito, borrador. Acá está el sistema de plano cartesiano. El centro dice está en 1, 1. ¿Qué significa 1, 1? Que acá vale 1 y acá vale 1. Es un pequeño cuadradito de lado 1. Mira el punto T. El punto T tiene 3 unidades aquí y 3 unidades acá. A ver, por simple inspección. Esta recta, si yo trazo, pasa por dónde? Por el origen de coordenadas, por este puntito y por este puntito. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Porque esto vale 45, pues, en todos los casos. Ah, interesante. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir, ¿ya? Que si yo uno el origen de coordenadas con T, ahí justo se encuentra el centro. Justo se encuentra el centro. Y el centro tiene coordenadas 1, 1. Le voy a poner C, ¿ya? Acá está. Ah, entonces te vale 1. Sí, mira. 1, 1. Acá está. Y entonces, al ojo, este recto, joven, mira, recto. Ese 45 que has determinado te va a ayudar muchísimo. Porque si este que está acá es 45, en V también hay un angulito de 45. Ya está. Interesante. Ya. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como C es el centro y 1T con este puntito,
Tú ya sabes que este es recto, pues sí o no. ¿Está bien? Ya sabes, pero ¿no? Circunferencia, centro, este es recto. ¿Está bien? El punto T tiene 3 unidades y 3 unidades. Joven, entonces significa que este es 2 y esto es 3. Chequea. Acá le falta 2, le falta 3. Pero al otro lado también se repite igual, porque es un triángulo de 45. Ah, entonces te vale 3. Mira, 3. Entonces ya tengo las coordenadas del vértice de la parábola. A ver, Cachimbo, dime las coordenadas del vértice de la parábola. Está sobre el eje X. Solo tiene abscisa. Tienes que sumar desde el origen O hasta el vértice. Suma. 1 más 2 más 3, 6. Punto y coma, 0. Ese es el vértice de la parábola. Y eso para ti es HK. Pero ojo, estamos hablando de quién. Para la parábola. Para que no te confundas con lo de arriba. Pues la de arriba es HK, pero para la circunferencia. Ya, ten mucho cuidado. Ya, entonces, para la parábola tengo eso. Ya tengo H6 y K0. Pero me falta el parámetro. Pero el parámetro no lo voy a hallar al menos que plantee la ecuación. ¿Ya? La ecuación, estamos hablando de la parábola. ¿Ya? La ecuación de la parábola se abre para la derecha. ¿Ya sabe la ecuación? ¿O repasamos? Repasamos. Ahí está pues. Mira, se abre para la derecha. Este es y menos k cuadrado es igual a 4p x menos h. ¿Estamos? Sí. Ya. Y acá estamos. Ya, listo. La ecuación de la parábola es, ¿cómo era? Y menos k elevado al cuadrado igual a 4p x menos h. Como ya tengo h y tengo k, lo reemplazo. ¿Está bien? Acá lo reemplazo. El k es 0, entonces sería y cuadrado. Cuatro p x menos h vale 6. Ahí está. Profe, ¿y luego qué va a hacer? Mira. El punto P, cuya coordenada es 7, 2, pertenece a la parábola, ¿sí o no? Sí, profe. Pertenece a la parábola. Entonces vas a reemplazar. El 7 lo reemplazas en vez de X. Y el 2 lo reemplazas en vez de Y. Así se reemplaza. Seguimos. Ya. Y cuadrado. 2 al cuadrado. Igual 4p. ¿Qué más? X menos 6, pero X es 7. 7 menos 6. Y de aquí yo quiero solo 4p. ¿Cuánto vale 4p? Profe, vale 4. Con esto ya tengo la solución del problema. Luego será, a ver, nuevamente, y cuadrado igual 4p x menos 6. 4p ya lo tengo, que es 4. Luego x menos 6.
¿Y qué es eso? Eso es la ecuación de la parábola. Y esa es la respuesta del problema. Así es, Tomayo. Muy bien. ¿Ves? Ahí está. Ya, seguimos. Ajá, ya, ahí está. Vamos a hablar de la elipse. Elipse, elipse. La elipse, jóvenes, se alarga verticalmente. Ah, se alarga vertical, paralelo al eje Y. Entonces, donde veas Y, debajo de Y vas a colocar el A, porque el A es el semieje mayor. ¿Está bien? Semieje mayor. Entonces, primero, como me están pidiendo la ecuación de la elipse, inmediatamente tengo que hacer esto. Hay que plantear la ecuación de la elipse. ¿Ya? Ya, vamos a ver la ecuación de la elipse. Veamos. Luego ya lo reemplazamos finalmente, por lo que conseguimos los datos. Ya, a ver. Es x menos h al cuadrado. Y el otro es y menos k al cuadrado. Ahora, el debajo de x menos h, ¿qué va? Mira, el eje x es paralelo al semieje menor. ¿Sí o no? AQ es el eje menor paralelo al eje x. Entonces, debajo de x menos h cuadrado va b cuadrado. Y en el otro, debajo de y, como el eje mayor es paralelo al eje y, va el mayor, o sea, a al cuadrado. Ya, entonces, el centro C de la elipse tiene las coordenadas HK. Hay que encontrar el H y el K. ¿Está bien? No te olvides que el centro es O, 0, 0. Ahí está. Entonces, tengo ahí, vamos a trabajar en este triangulito chiquitito con los valores de TS que vale 10, como es 53 y 37, este es 10, este es 8 y este es 6. ¿Está bien? Ya. Joven, entonces la coordenada de C es fácil de calcular. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿dónde está C? Menos 6 unidades, profesor, a la izquierda. Y verticalmente 8. Ya tienes las coordenadas de C, HK, H menos 6 y K8. Ahora hay que calcular los semiejes, A y B. ¿No es cierto? A y B. Muy bien. Acá hay un dato
un dato. ¿Dónde está el dato? Dos datos hay. Dos datos. La distancia del foco 1 hasta el vértice B más la distancia de B al foco 2, eso dice que vale 20. Ahora recuerda la teoría, te vas a recordar la teoría. Foco 1, foco 2. Este punto P. Esta distancia de 1 más la distancia de 2, de 1 más de 2, era igual a 2A. Recuerda, que era la distancia del vértice 1 al vértice 2. O sea, todo este es 2A. Ahora, el punto P puede ser este puntito. Sí, puede ser este puntito. O sea, de este vértice al foco 1 puede ser de 1. Y de ese vértice al foco 2 de 2. Porque el punto es móvil. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Ya? Esta suma te representa 2A. O sea, de la distancia de B al foco 1 más de B al foco 2, esa suma es constante que vale 2A. Por definición. Si no me crees, una repasadita acá. Teoría, acá está. Acá está. Mira. El punto es móvil. Se puede posicionar en este extremo. ¿Ahora entendiste o no? Mira. La distancia de V1 hasta F1 más la distancia de V1 a F2 vale 2A. Arriba está. O sea, no necesariamente va a ser este punto. Puede ser inclusive este extremo. O el otro extremo. ¿Está bien? Ya repasamos. Ya. Entonces ya sabemos que esto vale 2A. Entonces con eso concluyes que A te va a salir ¿cuánto? 10. Profe, tenemos otro dato. ¿Cuál es ese dato? Arriba está. 4 veces la distancia F1 a F2 es igual a 3 veces la distancia a Q. Ya, a ver, veamos. Habíamos indicado lo siguiente. Este viene a ser el eje mayor. Y eso siempre va a ser 2A. No importa cómo esté la elipse. No importa. El otro viene a ser B. Mira. Todo esto es 2B. Puede ser B y puede ser B. Mira. Interesante. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿y acá qué más hay? Recuerda la letra C. ¿Recuerda la letra C? Del centro al foco 2 y del centro al foco 1 es C. Pues acá tengo esto, mira. 4 veces distancia del foco 1 al foco 2, o sea, 12. Y eso es igual a 3 veces AQ. AQ vale 2B. ¿Y aquí qué sucede? Se va el 2, te queda 4C igual a 3B. Con eso concluyes que C es 3K, ¿está bien? Y B
es 4K. ¿Y tú te acuerdas que habíamos formado un pequeño triangulito? ¿Sí o no? Habíamos formado un pequeño triángulo. Ese pequeño triángulo lo había sombreado. ¿Dónde? ¿Dónde? A era la hipotenusa, B era el semieje menor y C era este otro segmento. ¿No me crees? Ya, otra repasadita más. Ahí está pues mi triángulo. A, B y C. Ahí está. ¿Perdón? Y ahí está. Listo. Ya, entonces, resulta que B vale 4K. ¿Está bien? C vale 3K. Y obviamente A vale 5K. Pero A tiene valor de 10. Entonces, joven, de ahí nomás ya te sale todo. Pues. Resolviendo. A es 10. Lo que me interesa es B. ¿Cuánto vale B? K es 2, ¿sí o no? B vale 8. ¿Está bien o no? 5K lo igualas a 10, K vale 2. 4 por 2, 8. Ya tienes todo. Tienes A, tienes B, tienes el centro. Ya te salió el problema. Dices acá, la ecuación de la elipse es. Ya, reemplacemos nomás ya. X menos H. Pero H vale menos 6. Entonces, X más 6. Todo elevado al cuadrado. ¿Entre quién? Entre B cuadrado. En este caso, B es 8. 8 al cuadrado, 64. Más. Luego sigue Y menos K. Y menos K. K vale 8. Elevado al cuadrado. Entre A cuadrado, que vale 100. ¿Y eso te da cuánto? 1. ¿Y eso qué es? La respuesta del problema. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. Muy bien. Ya, con esto ya hemos concluido